Buen día, jóvenes. Iniciamos la clase de geografía, siempre dirigida por su profesor Carlos Sánchez de Perú. Esta breve exposición está dirigida al Colegio Mayor Sistema San Marcos para los alumnos de quinto año en secundaria. Estamos ingresando al cuarto bimestre y empezamos con el tema número 1, que es un breve resumen sobre las líneas imaginarias, la cartografía y la geósfera. Empezamos con el primer punto. En este primer momento tenemos que ver líneas imaginarias. Recuerden que los meridianos son las semicircunferencias máximas imaginarias de un globo, en este caso un globo terrestre como el de nosotros, y que no termina a partir de los polos tanto norte como sur. Hay que recordar dos puntos, meridianos y paralelos. Eso es se puede decir, lo fundamental en la primera parte. Pero hay que hacer algunas aclaraciones. Por ejemplo, se puede decir el meridiano base, llamado meridiano de Greenwich, que ustedes lo ven acá, en la unión del polo norte y del polo sur, no confundir con el eje terrestre. El eje terrestre va por en medio de la Tierra, ¿de acuerdo? Por en medio. En cambio, cuando hablamos de un meridiano, como el caso principal, el meridiano de Greenwich va por la superficie, ¿de acuerdo? Por eso se dice que es una circunferencia, ¿de acuerdo? Una circunferencia que mide 40.076 kilómetros, es la circunferencia ecuatorial. Ahora, esta circunferencia, así como ustedes ven en la gráfica, va a dividir a la Tierra en dos hemisferios, que viene a ser el hemisferio este y el hemisferio oeste. Como ustedes ven ahí en la gráfica, a partir de meridiano de Greenwich sale la llamada longitud este y longitud oeste. Entonces, si hablamos de meridiano de Greenwich, hablamos de longitud. Por lo tanto, cualquier punto de la Tierra con respecto al meridiano de Greenwich se habla de longitud, que puede ser este o puede ser oeste. ¿De acuerdo? Bien. Este meridiano de Greenwich también van a tener paralelos al meridiano de Greenwich, teniendo en cuenta que si se hace en grados, podemos tomar en cuenta la vuelta completa o ángulo de una vuelta, 360 grados en el sistema sexagesimal. Entonces, y decimos también más adelante, en base a este meridiano de Greenwich, por ejemplo, que si una vuelta completa en la Tierra, tomándola en cuenta como si fuera esférica, totalmente esférica, es igual a 360 grados. Entonces, y que una vuelta completa bajo un punto de vista lo da en 24 horas, dividimos 360 grados entre 24 horas y nos va a dar a 15 grados. Eso también nos indica en el capítulo de usos horarios que cada 15 grados representa una hora. Ya van a ver ustedes que 15 grados hacia el sector este o oriental va a aumentar cada 15 grados una hora. Y si hablamos al hemisferio este-oeste, cada 15 grados disminuye una hora. ¿De acuerdo? Entonces ya tenemos meridiano de Greenwich o la llamada circunferencia meridional, o sea que todo el meridiano divide la Tierra pues, en dos partes. Ahora, luego tenemos otra línea que es la llamada línea ecuatorial o circunferencia ecuatorial. ¿De acuerdo? No círculo ecuatorial, sino circunferencia ecuatorial porque va por la superficie. No es un diámetro, no va por en medio, va por la superficie. En este caso, en esta superficie, tenemos que analizar la línea ecuatorial. ¿De acuerdo? Esta línea ecuatorial o circunferencia ecuatorial divide la Tierra también en dos partes, lo que viene a ser el hemisferio norte y el hemisferio sur. Y si hablamos nosotros de distancia, podemos decir que hacia el norte es latitud norte y hacia el sur es latitud sur. ¿De acuerdo? Entonces, con respecto a la línea ecuatorial, hablamos de latitudes, latitud norte o latitud sur. Con respecto al meridiano,
hablamos de longitud este o longitud oeste. Ahora, también con respecto a la línea ecuatorial hay que darnos cuenta lo siguiente, que a esta línea se le forman paralelos, ¿de acuerdo? Cuando hablamos de paralelos, son circunferencias paralelas a la circunferencia ecuatorial. Y cuando hablamos con respecto a Greenwich, hablamos de meridianos, ¿de acuerdo? Meridianos con respecto a lo que es el meridiano de Greenwich. Bien, esa es una primera representación. La segunda es lo que ustedes conocen, en el caso común, el círculo polar ártico, el trópico de Cáncer, el trópico de Capricornio, el círculo polar ártico. Y ahí, como ven ustedes en la gráfica, la línea ecuatorial o Ecuador. Aquí hay que hacer unas precisiones. En primer lugar, ya habíamos hablado de la línea ecuatorial o circunferencia ecuatorial, ¿no es cierto? Bien, vamos a basarnos en esto, en la circunferencia ecuatorial. Esta gráfica no va a terminar así. Circunferencia ecuatorial divide la Tierra en dos partes, como ustedes ven en la gráfica, hemisferio norte y hemisferio sur. ¿De acuerdo? Ahora, los paralelos, como dice aquí, trópico de Cáncer y trópico de Capricornio, están a 23 grados 27 minutos, hace más de 70 años. ¿Por qué digo esto? Porque cada 71 años aproximadamente va cambiando la caída en la eclíptica, la caída de los rayos solares. Por eso que hace más de 70 años, específicamente 71 años, se decía 23 grados 27 minutos. Actualmente está por ejemplo, un poco de 26 grados 14, más o menos minutos. Va cambiando. O sea, pero, repito, hace 70 años o 71 se hablaba de 23 grados 27 minutos. Los trópicos. También hace años atrás, se decía trópico de Cáncer y trópico de Capricornio. Se dice trópico de Cáncer porque hace años atrás, el Sol estaba, digamos, en la eclíptica, el Sol se encontraba sobre la constelación de Cáncer. Pero actualmente no está sobre la constelación de Cáncer, sino sobre la constelación de Tauro. ¿De acuerdo? Tauro. Pero que, recuerden, por tradición se le sigue llamando a trópico de Cáncer a la antigüedad. Esto le digo para que corrijan algunos libros que dice, llamamos trópico de Cáncer porque si ustedes en la actualidad están a 23 grados 27 minutos de Ecuador, miran a la constelación y están sobre la constelación de Cáncer. Eso es falso. Eso era hace 71 años. Actualmente no es así. ¿De acuerdo? Actualmente estamos ya en la constelación de Tauro. De igual manera sucede con el trópico de Capricornio. Antiguamente estaba con la constelación de Capricornio. Actualmente está sobre la constelación de Sagitario, en este caso. Entonces, les hago ver, por si acaso jóvenes, para estar actualizados. Eso haciendo la aclaración con respecto a estas líneas imaginarias. Otro punto que tengo que aclarar con respecto acá. Habla de un círculo polar ártico, un círculo polar antártico. Y eso tampoco es correcto. El círculo es, en geometría, como se puede decir, una moneda. Una moneda es un círculo. Y no hablamos como una moneda territorial lo que es el círculo polar ártico, no. Es una circunferencia. Una circunferencia es como un aro, solamente el contorno. Y de eso se trata cuando hablamos de la circunferencia polar ártica, o igual que el trópico de Cáncer o Capricornio, igual. Hablamos sobre la superficie, y es una línea imaginaria, si es sobre la superficie, entonces hablamos de un círculo polar, una circunferencia polar ártica. ¿De acuerdo? Entonces, lo correcto sería decir circunferencia polar ártica y circunferencia polar antártica. ¿De acuerdo? Bien, eso para aclarar algunos temas que cometen errores estos libros o láminas que colocan.
Pero es bueno a veces porque aquí le pongo la lámina y le voy corrigiendo para que ustedes tengan en cuenta eso. Entonces, conclusión. Las líneas imaginarias que van por la superficie son circunferencias y no son círculos. ¿De acuerdo? El nombre de Trópico de Cáncer y Trópico de Capricornio llevan ese nombre porque antiguamente estaban sobre esa constelación, actualmente no. Actualmente está Trópico de Cáncer sobre la constelación de Tauro y el Trópico de Capricornio sobre la constelación de Sagitario. ¿De acuerdo? Entonces, esa aclaración en primer lugar. Esto con respecto pues, a las líneas. Y ya saben, ¿eh? Distancia que hay de un punto a la línea ecuatorial, hablamos de latitud, latitud norte, latitud sur. Distancia de un punto al meridiano base o de Greenwich, hablamos de longitud, longitud oriental o longitud occidental. ¿Listo? Aclarando esto, jóvenes. Ahora sí pasamos a ver en el caso de la cartografía, por ejemplo. Cuando hablamos de la cartografía, aquí hay que tener en cuenta lo siguiente. Lo que, por ejemplo, en cartografía, lo que establece la Asociación Cartográfica Internacional, o sea, oficialmente la Asociación Cartográfica Internacional define la cartografía como una disciplina relacionada con la concepción, la producción, la diseminación y estudio de mapas. Así da la definición la Asociación Cartográfica Internacional. Para nosotros, de forma práctica, decimos, ¿no es cierto?, que la cartografía es la ciencia aplicada que se encarga de reunir, realizar análisis, medir datos regiones de la Tierra para representarlas gráficamente en diferentes dimensiones, utilizando una escala debido a la extensión. Entonces, eso es una cartografía. Ahí tienen la definición popular, la definición que nos da la Asociación Cartográfica Internacional. Como ramas de la cartografía se puede decir dos puntos, la cartografía general y la cartografía temática. Recuerden, la cartografía general, o sea, habla de un carácter más amplio, es decir, está dirigido al público para su uso, pero informativo, más que todo, en la que se hablan una serie de aspectos relacionados con varios temas. Esa es una cartografía general, ¿de acuerdo? En cambio, cuando hablamos de una cartografía temática, esta rama entonces enfoca su representación geográfica en ciertos aspectos, temas específicos, muy puntuales, como puede ser, por ejemplo, el caso de la temperatura, ¿no? Puede ser el caso de la producción, de sanidad. Entonces, miren, una cartografía general, como ustedes ven acá, una cartografía general nos da un planiferio, nos ve la parte política, la parte hidrográfica, la parte, eh, por ejemplo, de hidrográfica, orográfica, política, capital, entonces toda la información que nos da, ¿cierto? Es una cartografía general. En cambio, la cartografía temática solamente nos habla de un punto. Por ejemplo, en este mapa que tienen ustedes aquí al costado, nos habla de pronóstico de precipitaciones. Solamente nos habla una cartografía de precipitaciones, zonas lluviosas, donde la lluvia es normal, donde la lluvia es superior a lo normal o es inferior a lo normal. Y de qué manera podemos sacar una relación climatológica de eso. En el otro mapa, por ejemplo, el pronóstico de temperaturas. Eh, la temperatura nos habla de una temperatura normal, también una temperatura superior a lo normal o inferior a lo normal. Pero aquí los mapas no muestra una cartografía de un solo tema, nada más. Aquí no se habla de capitales, no se habla de ríos, de mares, de amor, no, un solo tema. O bien hablamos de las precipitaciones o bien hablamos de la temperatura. ¿De acuerdo? Esos son los llamados mapas temáticos. Ahora, en lo último, jóvenes,
también hay que entender que la ciencia entra en todo. Y entonces, así como decimos que los elementos de la cartografía tienen ustedes la escala, ¿no? La representación de la escala, se tienen, por ejemplo, se usan los paralelos, para eso son las líneas imaginarias, aprovechamos los paralelos, usamos los meridianos, por ejemplo, y de ahí sacamos las coordenadas geográficas, me refiero a las distancias que hay, como le dije antes, la latitud o la longitud, y usamos una serie de símbolos cartográficos para presentar. Pero eso en la forma que se hacía tradicionalmente. Ahora, en la actualidad, jóvenes, se usa mucho la cartografía digital. O sea, así como tipo GPS, ya todo, ya no estamos mucho con escala, midiendo, acá ya no. Ahora todo se hace en forma digital. Como ustedes pueden ver, se ha digitalizado, se ha puesto tipo radiografía todo el globo terráqueo. Entonces ya es un poco más operativa en la parte digital. Un punto que se quiere ver cuando hablamos de lo que es la cartografía, tiene mucho que ver aquí lo que hablamos sobre la latitud y la longitud. Como usted puede ver en esta gráfica, aquí nos está mostrando dos aspectos, lo que es una longitud de un punto, por ejemplo, y una latitud con un punto. Por ejemplo, en el lado que dice longitud de un punto P, eso quiere decir que cualquier punto que está sobre la Tierra, para hallar la longitud, trazo, en este caso, del meridiano, así, la prolongación del meridiano al centro de la Tierra y luego al punto que quiero localizar. Entonces, eso me da un ángulo que se llama ángulo B, ángulo de longitud. Y voy a ver cuál es el ángulo que hay del meridiano de Greenwich a la proyección del punto P. ¿De acuerdo? Eso es la longitud con respecto al meridiano de Greenwich. Al costado tienen latitud de un punto P. Eso significa ese punto P que habíamos hablado anteriormente, a qué distancia se encuentra con respecto a la línea ecuatorial. Y se forma otro ángulo, el ángulo de la línea ecuatorial hacia el núcleo de la Tierra y de ahí hacia el punto. Entonces nos da un ángulo que se llama la latitud. ¿De acuerdo? Entonces, en conclusión, si hablamos de meridiano de Greenwich, hablamos de un ángulo longitudinal. Si hablamos de la línea ecuatorial, hablamos de un ángulo latitudinal. ¿De acuerdo? Bien, jóvenes. El otro aspecto que tenemos que ver en este tema es lo que concierne a la parte de la geósfera. La geósfera, ustedes saben que se refiere a la parte sólida de la Tierra, la estructura de la Tierra como está. Sabemos que hay una estructura desde el centro, ¿no? Por la forma que tiene un núcleo, tiene una corteza, un manto, un núcleo interno y externo, interior o exterior, como le llaman algunos, o por su composición se le dice NIFE, por níquel y fierro, pero bueno, cuando hablamos de las capas, aquí tienen que tener en cuenta dos aspectos jóvenes. El primero, ¿cuál es? ¿En base a qué hago la división? Y entonces aquí se ven dos aspectos, la estructura y la composición que tiene. Entonces, de acuerdo a la estructura geológica de la Tierra, y vamos a ver dos puntos. Primero, por su composición química, eh, a ver, por la composición química, la geósfera eh, tiene tres componentes, o sea, tres capas, que viene a ser la corteza, el manto y el núcleo. Cuando ustedes ven, así como está aquí en la parte, corteza, manto y núcleo, si ven ustedes esta gráfica, esa forma de analizar la estructura, estamos viendo, nos estamos basando en qué, en la composición química de sus elementos. Y entonces ahí hicimos una corteza que está entre 0 a 35 kilómetros de profundidad. La corteza, como ustedes ven, que está es base de la base de los océanos y los mares, ¿no? Y de los continentes. Esa es la corteza.
Entonces, está entre 0 a 35 kilómetros de profundidad. Todo es de la corteza. Y luego de la corteza, como ustedes ven ahí en la gráfica, viene el manto. El manto oscila entre los 35 a 2.890 kilómetros de profundidad. Ese es el llamado manto, que es la capa más gruesa de todas, ¿ah? Y está compuesta mayormente por rocas silíceas, como le llaman, que tienen un gran contenido de hierro, mayor hierro, por ejemplo, que la corteza, ¿no? El manto, más hierro que la corteza. Y conforme vamos ingresando un poquito más al centro, dentro del llamado manto, las temperaturas también van aumentando, van haciendo más fuertes, logrando un estado casi ya semisólido eh, en la composición de las rocas. Entonces, esa es un poquito la parte del manto. Y luego entramos al núcleo. El núcleo está entre los 2.890 a 6.371 kilómetros de profundidad, que comúnmente se toma esa fecha porque es el radio, se puede decir, el radio de la Tierra. ¿De acuerdo? En el núcleo, jóvenes, es la porción más interna del planeta, donde se hallan pues los materiales más densos. Y para esto recuerden que la Tierra es el planeta más denso de todo el sistema solar. Ahora, en el núcleo también hay que recordar que el núcleo a su vez se divide en dos, el núcleo externo, en este caso, y el núcleo interno, que en este caso está compuesto mayormente pues, ¿qué lo predomina acá? El hierro, que es un 80%, por ejemplo. Ahora, entonces, le quería decir eso, ¿no? A nivel, de una forma, digamos, química, hablamos de corteza, de manto y de núcleo, como está en la gráfica. Tenemos lo que viene a ser la otra forma, es decir, cuando hablamos desde el punto de vista geológico. Entonces, desde el punto de vista geológico, ya no químico, la geósfera se divide, como ustedes lo ven acá, en litosfera, astenósfera y núcleo. ¿De acuerdo? Entonces, la litósfera lo coloca entre los 0 a 100 kilómetros de profundidad. Aquí es la litósfera, donde están las rocas sólidas que corresponden a la corteza terrestre, ¿no? Aquí están las placas tectónicas, todo eso viene a ser, en este caso, la litósfera. Aquí se producen los fenómenos sísmicos, el vulcanismo, el sistema de la orogénesis, todos en la litósfera. Y luego tenemos la astenósfera, que está de 100 a 400 kilómetros de profundidad. La litósfera, me he olvidado decirles, está entre 0 a 100 kilómetros de profundidad, todo es la litósfera. Y la astenósfera de 100 a 400 kilómetros de profundidad. Ese es el promedio que hay. Pero ustedes van a ver acá, le ponen por ejemplo 70 kilómetros, se le pone entre 700 y 1500, y esto es porque se sacó un promedio que es diferente en la línea ecuatorial que en los polos. Entonces, por eso es un poco la diferencia en cuanto a medidas. Entonces, tenemos la litósfera, luego tenemos la astenósfera de 100 a 400 kilómetros de profundidad, y luego el núcleo que está en una profundidad hasta 6.371 kilómetros. ¿De acuerdo? Entonces, ahora hay que recordar que tanto en la parte por su composición química y por su posición geológica, eh, es casi lo mismo la estructura, ¿no? Sino que el cambio viene en los nombres, ¿no? Llamar litósfera, astenósfera, núcleo, y siempre va a ser un núcleo sólido, un núcleo líquido, en este caso. Y terminando con esto, jóvenes, recuerden, la primera contradicción con la química se ve en el núcleo de la Tierra. ¿Por qué? Porque se dice en química que todo elemento que esté a mayor temperatura, su estado debe ser líquido.
Sin embargo, acá no es así. En el núcleo de la Tierra, que es la mayor temperatura, pero por la fuerza de atracción, la gravedad, la concentración que hay al centro, el núcleo es sólido. Es como un fierro, así, hierro, una villa, así, es sólido. Entonces esa es la contracción. A mayor temperatura, pero su composición es sólida, como, como un bloque de hierro, de fierro, así, neto. Ese es el punto. ¿De acuerdo, jóvenes? Bien, resumen, ¿no? De los tres temas que les han pedido por ahora. Más bien, gracias, jóvenes, por su atención y no se olviden que les he enviado un archivo en la que está un poco más detallado todo lo que les he manifestado ahora. ¿De acuerdo? Bien, gracias, jóvenes. Nos vemos hasta la próxima.